dije, voy a llegar tan cansado el domingo que no voy a tener más ganas de hablar. Pero en realidad Dios me estaba probando para ver si yo era capaz de decir lo que hoy voy a decir. Y voy a hoy enseñarle algo que, si esto lo aprenden, su vida va a cambiar totalmente. Porque ahora van a entender la razón del propósito de Dios para su vida. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Bueno, así que ahora, que ya tienen todo, no tienen todavía todo. Pero están ahí, está por llegar, no hay por qué. Quiero decirles que mientras ellas, porque son dos mujeres creo que están haciendo esto, voy a hacer una introducción. Quiero que abran su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 15. El plan de Dios es que fuimos creados para ser como Cristo. Y algunos dicen, ay, qué lindo va a ser como Cristo, sí, espectacular. Solo que se olvidan que Cristo sufrió en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan o no? ¿Y ustedes quieren ser como Cristo o sufrir así? No, esa parte no quiero ver. También Él subió a la cruz del Calvario, donde los sacerdotes se burlaron de Él, los que estaban en la cruz a su costado, los ladrones, se burlaron de Él, donde los que pasaban del pueblo meneaban su cabeza. Ser como Cristo es tener una muerte dolorosa, que sufra 6 horas. Ser como Cristo. El plan de Dios en el principio de nosotros es que fuésemos como Él. Nosotros nunca vamos a ser Dios. ¿Les queda claro eso? Nosotros no vamos a ser Dios. Ser como Él no significa que vamos a ser Dios. ¿Okay? Pero Dios quiere que yo sea una persona entregada, consagrada y que desarrolle el carácter de Cristo en mi vida. Que yo proceda o actúe como Dios actúe, que yo me convierta en como Él actuaría, que yo sienta como Él sentía, que yo tenga los valores que Él tiene y que tenga la entereza espiritual y moral que el Señor Jesucristo tenía. Dios quiere que seas como Él es, y este es el propósito de Dios para tu vida, y este es el tercer propósito divino por el cual te puso en el planeta Tierra, para que seas como Jesús. Efesios capítulo 4 versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es en Cristo Jesús. Voy a crecer en Él. Crecer en Él significa crecer en la voluntad de Dios para tu vida. En eso Él quiere que crezcan. Miren, presentamos a un hermoso bebé hoy, a una hermosa bebé. Ahora, todos los que tuvimos hijos queríamos que nuestros bebés se desarrollen, que sean grandes, que crezcan y que sean en la vida alguien importante y se conviertan en lo que nosotros queríamos y deseamos para él, ¿verdad? Ahora, si los bebés no crecen, es un problema. Dios quiere que maduremos y que nos desarrollemos, pero por desgracia, muchas personas, claro que vos no es ninguna la que está acá, ¿verdad?, envejecen, pero no crecen. Muchos terminan sus vidas siendo adolescentes, todavía creyendo que tienen 14 años. Así que el tercer propósito de Dios para nuestras vidas es ser como Cristo. Dios te va a usar en el planeta para que fueses como Él. Él no nos dejó, Jesús nos dejó un modelo de crecimiento. Ser como Cristo no sucede de la noche a la mañana. No es que deje de repente. Se trata de un proceso, y este proceso se le conoce como el discipulado. Yo soy un discípulo de Cristo, pero soy un discípulo y soy parte del discipulado toda la vida. No son 14 o 15 pasos como los que nosotros conocemos del discípulo. No, toda la vida es el discipulado. A Dios le va a llevar el resto de tu vida formar
tu carácter. Él quiere que tengas las características de Jesucristo, ¿sí? Así que hoy vamos a considerar cómo hace Dios esto, cómo Dios me va a ayudar a crecer espiritualmente y cómo me convierte Dios en semejante a Jesucristo, cómo yo me convierto en Él. Ya hemos visto en los dos propósitos anteriores que Dios va a usar la Biblia. Así que necesitas leer la Biblia, necesitas memorizar la Biblia, necesitas pensar en la Biblia. Eso es muy importante. Pero también vimos la semana pasada que Dios va a usar también a las personas para mi crecimiento. Por eso hablamos acerca de la comunión. Aprendemos los unos de los otros, crecemos juntos y nos desarrollamos en la vida cristiana juntos. Ahora, ¿cómo soy como Cristo? Para eso yo voy a necesitar, para ser como Cristo, yo voy a necesitar la mente de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Qué bueno, ¿eh? ¿Sabes que voy a necesitar los ojos de Cristo? ¿Sabes que voy a necesitar las manos de Cristo? Voy a necesitar el corazón de Cristo. Voy a necesitar sentir como Cristo. Sandra nos va a cantar una canción que habla justamente de ser así, de ser como Cristo. Vamos a escuchar. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, Señor. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Quiero ir con ustedes a Romanos capítulo 8, versículo 28. Hay tres instrumentos utilizados por Dios para ayudarnos a crecer. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios usa a las personas, Dios usa la Biblia. Ya dijimos, Romanos 8:28 dice: sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que, tengo problemas matrimoniales. ¿Y eso cómo me ayuda bien?
No sé, hoy yo te voy a enseñar, porque esto quería hablarles hace rato. Tengo problemas laborales. ¿Cómo eso me ayuda bien? O no tengo los laburos, que es lo peor, no tengo trabajo. ¿Cómo me ayuda bien eso? Tengo problemas en mi casa, con mis hijos, o con mi esposa, o con mis vecinos. Tengo problemas en el colegio. ¿Cómo eso me ayuda bien? Hoy yo voy a estar enseñándole esto y quiero que se les grabe, honestamente. Versículo 29 dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, el deseo de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. De eso se trata el discipulado, justamente esa es la palabra. Dios dispone, y ese es su propósito, todas las cosas para el bien, para que seamos como Jesús, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y qué incluye eso? ¿Incluye todas las cosas? Sí, todas las cosas. ¿Incluye las cosas malas que te suceden? Sí. ¿Las cosas dolorosas que te suceden? Sí. ¿Incluye los errores que cometes? Sí. Y cuando pecamos también. Van a ver después cómo. No el pecado, que Dios no va a amar eso, pero aún eso Dios puede usar para vos. Dios dispone de todas las cosas para bien a los que aman a Dios. Así que hoy vamos a estudiar 3 instrumentos insospechados y veremos cómo operan estos 3 instrumentos, cómo operaron en la vida de Jesús. Así que vamos al punto 1. Número 1, el primer instrumento. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Bueno, si hay alguna hermana, algún hermano que no tenga ningún problema, entonces va a perder tiempo. No hace falta que se quede, se puede ir, porque no es para él. Pero si vos tenés problemas y pasás con problemas cada rato, este estudio bíblico es para vos. Así que hoy vamos a hablar acerca de Dios usa, como decíamos en el primer punto, los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Jesucristo tuvo problemas, sí tuvo problemas, y Él estuvo en angustia en Getsemaní. Vos tenés problemas y estás en angustia, perdón. ¿Tenés o no tenés problemas y estás en angustia? Sí. Jesucristo fue sometido a la tentación en el desierto, ¿o no? ¿Sí? ¿Vos tenés tentaciones como yo? Sí, yo también. Y Jesucristo también sufrió el desprecio, sufrió la blasfemia, que la gente hable mal de Él en la cruz del Calvario. Y si nosotros queremos ser como Jesucristo, Dios también va a permitir las mismas experiencias. Si bien no la cruz probablemente, pero Dios va a preparar eso realmente. Así como dice esta canción, vamos a necesitar el corazón del Señor, la mente del Señor para eso. Dios va a usar los problemas. Los problemas, pueden esto anotar, en la Biblia se llaman pruebas. Las pruebas son situaciones, pueden anotar también, yo creo que está acá arriba. Ahí está. Son situaciones diseñadas por Dios para acercarnos a Él. Dios quiere forjar tu carácter y Dios va a diseñar cosas para hacerlo. Vos decís, pastor, ¿puedo decirle lo que me pasa a mí? ¿Eso diseñó Dios? Sí, sí diseñó Dios. Así es. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, en las tribulaciones. Los problemas, las tribulaciones. ¿Saben lo que es la tribulación? Porque ya pasaron por tribulación, así que ¿saben lo que es esto? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y esto es lo que Dios quiere, que tengan la paciencia de Cristo. Y la paciencia produce prueba, porque vos le pedís a Dios, Señor, dame paciencia, por favor, y Dios que hace, te envía pruebas. Y la prueba produce, ¿qué cosa? Esperanza. Porque ahí vos, no sé qué hacer, Dios. ¿Y qué haces? Confías en Dios, la esperanza. Dios está más interesado en tu vida que en lo que vos sos y en lo que haces. ¿Escuchaste? Dios está más interesado en tu vida
que en lo que vos sos o lo que vos haces. No te olvides de esto, porque, ay no, pero yo soy fulana, yo soy fulano, y yo soy esto, y yo soy aquel. Dios no está interesado en eso. No le vas a decir, oh, Dios, impresionado. No, Dios no está impresionado. Dios está más interesado en tu vida que en lo que vos sos, y está más interesado en tu vida que en lo que vos haces, porque a vos, ay no, pero yo soy alguien demasiado importante. Dios está más interesado en tu vida que en lo que vos haces. Entonces, Dios va a usar los problemas para eso, para hacer que tu vida sea así. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Cómo lo hace y por qué Dios hace? Esto es muy importante. Yo te voy a decir algunas cositas. Por ejemplo, al cielo no vas a llevar tu carrera, ni tu profesión, ni tu empresa, tu trabajo, no vas a llevar al cielo. Eso no va a perdurar. Lo que va a perdurar es lo que Dios hizo en tu carácter. No va a ser tu carrera lo que va a perdurar por la eternidad. El objetivo de la vida no es la carrera, es el carácter, es ser aquello que Dios, ser igual a Cristo. El objetivo de la vida no es tu comodidad, porque algunos están trabajando para tener mayor comodidad. El objetivo de Dios en tu vida no es tu comodidad. Y hasta que no entiendas esto, no vas a encontrar, si sos sincera o sincero, la vida, su sentido. El sentido de la vida no vas a encontrar hasta que no entiendas esto. En la vida te vas a enfrentar a todo tipo de problemas, a todo tipo de dificultades, a todo tipo de sufrimiento, y vas a decir esto, porque yo ya dije, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué permite, Señor, que me hagan esto? Como si tuviera que tener una vida de comodidades y que a vos no te tendría que pasar nada, ¿verdad? El objetivo de la vida no es la comodidad. Y quiero decirle algo que ustedes ya saben muy bien. Esto que estamos acá viviendo no es el cielo. Nosotros no estamos en el cielo. El cielo está ahí, Dios ya nos espera, pero ahora estamos en la tierra todavía. Cuando estemos en el cielo, genial, pero nosotros no estamos en el cielo. Un día vamos a estar en ese lugar que es libre en el cielo, ¿verdad? Libre de problemas, libre de pruebas, libre de tentaciones, libre de todo, ¿eh? Pero aquí no estamos en el cielo. Y si nosotros continuamos pensando que podemos tener el paraíso en la tierra, te esperan muchas desilusiones todavía. Este no es un lugar para la comodidad. Este es un lugar para que Dios desarrolle el carácter. Y ese carácter yo te voy a enseñar, te voy a contar de qué se trata. Y por eso Dios dice que los problemas producen paciencia, que la paciencia produce madurez de carácter y la madurez del carácter te va a dar esperanza. Todos los problemas tienen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Todos los problemas tienen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Voy a tomar agua en serio. Comienzo así, tartamudear. Es ser como Cristo. Pues si ese problema que yo tengo es para que yo sea como Cristo. Sí, vas a aprender en un ratito por qué. Mira, el Señor Jesucristo padeció. Y Él sabía que iba a la cruz del Calvario. Él sabía. El punto es que cuando Él se acercaba a la cruz del Calvario, Él subió a Getsemaní. En realidad es ahí en una montaña. Y la pregunta es, ¿confiaría Jesús en Dios el Padre? Y que esta muerte extremadamente dolorosa, la muerte del Señor Jesús fue extremadamente dolorosa. Si alguno de ustedes dice, bueno, ¿cómo querés que te maten, por decirte? Porque a Jesús le mataron, ¿viste? Entonces, bueno, un tiro, por ejemplo, está bien, así, pum, se acabó.
O, no sé, una guillotina así, te quita la cabeza, ya está. Pero imagínense Jesús. Primero golpeado, horas. Luego tiene que llevar la cruz, todo horas también, hasta llegar al lugar de el Monte Calvario, ¿verdad? Allí en una zona del Monte de los Olivos, ahí estaba. Entonces lleva allí, luego es clavado, luego de ser clavado es levantado. Y vos decís, bueno, ya está, ahora muero ya, porque ya no hay salida, ya tengo que morir, ¿verdad? Pasa 5 minutos de ese dolor, luego yo ya no aguantaría, ya me bajaría ahí mismo. Si yo podía, ya me bajaba. Si yo hubiera sido Jesús, me bajaba. Pasan 30 minutos, bueno, ya está. Pasa 1 hora, estoy todavía colgado, sangrando, la gente se sigue burlando de mí. Pasan 6 horas, 6 horas, 6 horas de sufrimiento. Él lo hizo por vos. Él era la muerte más cruel, hasta hoy es la muerte más cruel que existe, la muerte en la cruz. Uno dice, bueno, ¿y la silla eléctrica, pastor? No, y ese también ha de ser terrible, pero te morías en un ratito, ahí tipo 1 minuto te morís. Pero ustedes saben lo que es morirse de a poco, morirse hasta morir, como fue el caso del Señor Jesucristo. Entonces, él tenía que luchar contra eso. Marcos capítulo 14, versículo 32 dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Entonces, él tenía que luchar con eso y entonces él le pidió a sus amigos que por favor le acompañen. Aún Jesús necesitó amigos. Les pidió que se quedaran cerca de él mientras él oraba. La tensión y la angustia del Señor Jesús lo embargaron. Él estaba muy adolorido de corazón realmente. La Biblia dice que de su cabeza caían gotas de sangre. Marcos capítulo 14, versículo 34, y les dijo a sus discípulos, a sus amigos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Miren la tristeza del Señor Jesús. Esto es sufrimiento, pero en mayúscula, hermanos. Está atravesando el Señor Jesús un sufrimiento intenso. Se siente casi aplastado. Él ya está pensando lo que va a suceder el día siguiente, lo que va a tener que sufrir. Él es un condenado a muerte. ¿Y cuál es su reacción? Versículo 36. Papá, papito Dios. Y decía, Abba Padre, significa eso, papito Dios. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Te pido, por favor, si vos sé que vos podés hacer, por favor, aparte de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La primera lección que tienen que aprender, señores, para ser como Jesús, es que cuando tengas problemas, le puedas decir a Dios, le podés decir, Señor, no me gusta. Señor, líbrame de esto, no me gusta. Dios, yo sé que tú puedes librarme de esto. Así que, si es posible, quítame esto. Pero sin embargo, Dios, si esto es lo mejor para mí, hágase tu voluntad en mi vida. Y Dios y Jesús se entregó al plan de Dios. Que sea lo que tú quieras y no lo que yo. Ese es cumplir el propósito de Dios en tu vida. Miren, hermanos, cuando perdí mi trabajo y tenía muchas deudas, muchas de verdad, llegué a recibir unos colacionados, entré y lloré. Y hay un momento donde le decís, Señor, pero yo no te sirvo todos los días. ¿Cómo me da? ¿Cómo es esto? No entiendo. No entiendo. Ese es el sufrimiento que pasaba el Señor Jesús.
El problema es que muchos cuando pasan momentos así se apartan del Señor. Y no han aprendido aún la lección de hoy. La primera cosa es que Dios va a usar esos problemas para enseñarnos a confiar en Él. La próxima vez que tengas problemas y pienses, ¿por qué me pasa a mí esto? Ya sabes por qué. Dios, escucha, te está enseñando a confiar en Él. Dios te está dando una nueva oportunidad para que puedas crecer en la confianza hacia Él. ¿Entienden? ¿Le parece? Te voy a dar dos consejos por sobre todo, para que aproveches en los momentos de los problemas. Primero, lleven un diario espiritual. Número 33.2, no 33.2. Dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. ¿Qué hacía Moisés? Escribió. Moisés tenía problemas, y tenía un problema, y tenía otro problema, y tenía otro problema. ¿Y qué pasaba con Moisés? Escribía. Mira, hermanos, yo les puedo contar los problemas que hemos tenido. Les puedo contar los problemas que tuvimos en esta iglesia, los problemas que yo tuve a nivel laboral cuando perdí laburo. Les puedo contar los problemas cuando me cancelaron la licencia del colegio Life. El gobierno, de la mano del ministro de Educación, canceló. Acá no va a haber colegio, se cierra esto, chao. Tenía que poner la cara delante de los padres, hermanos. Lo único que le decía era, confío en ti, Señor. Así que puse la cara. Y Dios me dijo, confía en mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a usar los problemas para enseñarnos a confiar en mí. Amén. Y crecemos en la confianza en Él, en la medida que suceden estas cosas. ¿Cómo volvimos a tener eso si el mismo ministro estaba en contra de nuestro colegio? Dios hizo que alguien que está encima del ministro le dé la orden que nos habilite de vuelta al colegio. ¿Y saben cómo me encontré con él? Un amigo, hacía años no me encontraba con él. Nos encontramos en la calle y me dijo, ¿cómo anda tu colegio? ¿Querés que te cuente? Le dijo. Me quitaron la licencia. ¿Cómo es eso? Y no. Hay gente que me tiene rabia y me hizo esto. Entonces me dijo, yo le conozco a alguien que le puede dar una orden al ministro de Educación. Y le dio una orden. Y nos devolvieron todo. Y yo no sabía de dónde iba. A este no le veo hace 10 años y no sé ni de dónde. Le encuentro en la calle, ahí en el medio de la nada. Y me llamó unos días después y me dijo, che, ya está, no te preocupes. Ya te van a venir a visitar y ya te van a dar de vuelta la licencia. Dios va a usar los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Hubo gente que se me acercó y me dijo así, ¿vos crees en la voluntad de Dios? Sí. ¿Vos no crees que Dios te está mostrando algo? Por ejemplo, que Él no quiere ese colegio aquí. Yo le dije así, lo que Dios me mostró en la luz, no voy a dudar en la oscuridad, porque es la luz de Dios. Y Dios tiene poder. No pasó mucho tiempo, hermano. Dios así lo hizo. Porque Él quería crear en mí. Después podía bajar, cambiar el ministro y todo. Pero Él quería mostrarme a mí que yo tenía que confiar en Él. Me dolió, Llevaba un diario espiritual. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque yo tengo un diario espiritual donde digo, miren, en este momento Dios actuó. En este momento Dios actuó. En este momento Dios actuó. Un diario espiritual. Y lo otro es recordar la recompensa. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, ¿qué hace el Señor? Nos da un peso de gloria. Cuando yo paso este tipo de cosas,
mi peso espiritual es mayor, porque ahora yo ya entiendo cómo Dios realmente en ese problema me está queriendo enseñar a confiar todavía más en Él. Y cuando la iglesia pasa por problemas va a ser así. La iglesia va a tener que amar, va a tener que tener a sus amigos como Jesús le lleva a Getsemaní, a sus discípulos, para estar con Él, porque de eso se trata la iglesia. Pasamos todos por problemas. Nadie se fue cuando dije se puede venir, lo malo que no tiene ningún problema. Nadie se fue, todos se quedan. Porque todos pasamos por problemas. De eso se trata la iglesia. Esto es lo que es la iglesia. Vamos a ver un poco este video que tenemos preparado. Y esto es ser discípulos. Hagan discípulos. En vez de venir a la iglesia, menos así y más salir hacia las personas, hacia las casas, hacia los grupos pequeños. Si fuera menos así y más así, más juntos, más al lado uno de los otros, amándonos unos a otros, si hiciéramos menos de eventos, programas, reuniones, habría menos de todo esto. Y estaríamos librados para experimentar su amor, el amor de Cristo, amarla a Él, amar a los demás, liberar de las cadenas del pecado, liderar a aquellos que llevar el mensaje del Evangelio como fuego a todas las naciones. Si en vez de hacer todas estas cosas hiciéramos más discípulos, así sería, como lo hizo el Señor Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hicieron todos los apóstoles, llevando y amando. Esto es nuestra misión. Esta es la gran misión. Amar, liberar del pecado, liberar a otros y despegar por todo el mundo llevando el Evangelio. Esto es la iglesia. Amén. Esto es la iglesia, hermanos. Así yo quiero que sea la iglesia. Mi iglesia quiero que sea así. Así tiene que ser tu iglesia, que es esta iglesia. Punto 2. Dios usa las tentaciones para enseñarnos a obedecerle. Dios usa las tentaciones para enseñarnos a obedecerle. Miren, Dios no te va a dar una tentación. Dios no tienta. ¿Escucharon? Pero Dios va a usar la tentación para ayudarlo a obedecerlo. Las tentaciones son situaciones diseñadas por Satanás con intención de perjudicarnos. Ha sido diseñada por Satanás con la intención de lastimarnos. Dios nunca tienta, pero Dios puede usar las tentaciones para permitir, y puede permitir que Satanás tiente. La tentación te da la posibilidad de elegir entre hacer el bien y hacer el mal, entre obedecer y desobedecer. Jesús enfrentó tentaciones. Nunca pecó, pero enfrentó tentaciones. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado. Y fue tentado 40 días en el desierto. No es que se fue un ratito así y después ya está. Fue tentado 40 días en el desierto. Jesús soportó tentaciones como las tuyas y las mías. Quiero decirle algunas verdades acerca de las tentaciones. La primera, recuerda que no es pecado ser tentado, porque Jesús no pecó, entonces no es pecado ser tentado. Martín Lutero dijo: usted no puede impedir que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero puede impedir que hagan nido en su pelo. En segundo lugar,
acerca de las tentaciones, recordad que todos somos tentados de la misma manera. Todos, usa ahí en mayúsculas, todos. Todos somos tentados de la misma manera. Algunos dicen, no, yo soy más tentado porque yo soy más malo que vos o algo así. No, no. La tentación es todo por igual. La tentación siempre procura probar si amamos a Dios más que a la tentación. Escuchen, ¿qué quiere Dios probar con las tentaciones? Dios procura probar si amamos a Dios más que a esa tentación. ¿Vieron? Eso es. Cuando me tiento, por ejemplo, con el dinero, que es una tentación, entonces, ¿cuánto más en mi vida amo a Dios que al dinero? O cuando me tiento con una relación, con una incrédula o con un incrédulo, o con alguien que no me edifica, sino que me empeora espiritualmente. ¿Cuánto yo amo más a Dios que a esa persona? O cuando, por ejemplo, me tiento con las comodidades, entonces yo me pregunto, y esa es una tentación, ¿cuánto amo más yo? Mis comodidades, mi reputación, y cuánto amo más yo eso que a Dios. Así que yo obedezco elegir decir sí a Dios y decir no a la tentación. No es una obligación. La Biblia dice que Jesús dijo que si lo amamos, guardaríamos su mandamiento. Y eso significa que obedeceríamos sus mandamientos. Quiero dar algunas ideas prácticas con respecto a qué hacer. ¿Cómo puedo superar la tentación? Esta. Número 1, concéntrate en tener buenos pensamientos. ¿Me van a escuchar? La Biblia dice todo, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si hay algo de una alabanza, en esto pensad. Miren, le voy a decir una cosa, en donde Satanás va a entrar, siempre va a ser en la mente. Por eso la Biblia habla del yelmo de la salvación, era un casco de hierro que tenían los romanos acá. En tu mente, aquí es donde él va a querer trabajar, siempre él va a trabajar así. Él le hizo creer a Eva de que estaba bien comerse ese fruto, total, no le iba a pasar nada. Aquí en la mente te va a trabajar Satanás. Siempre Satanás, primero decidiste aquí, después recién pecas. Por eso la Biblia habla que somos atraídos desde nuestros deseos o concupiscencia. Eso es lo que dice la Biblia. La tentación siempre, escuchen lo que le voy a decir si quieren pueden anotarlo, siempre comienza por robarnos la atención. ¿Qué hace Satanás? Primero te roba la atención. Y cuando consigue nuestra atención, ya nos atrapó. Si nos concentramos en la tentación, nos arrastramos inevitablemente y vamos a caer en la tentación. No vayan a resistir como todo el tiempo, yo te voy a resistir tentación, yo te voy a resistir. Entonces tu mente está en eso. En vez de que vos le resistas, en realidad vos te estás metiendo la tentación en la cabeza. Vos tenés que huir de la tentación. Y tenés que tratar de no pensar en eso. Lo mismo pasa con las mujeres que quieren hacer dieta, los hombres también, ¿verdad? Yo voy a resistir el helado, o voy a resistir la torta, o voy a resistir Si vos comenzás a pensar en todo eso, te va a caer enseguida. Así que cuando yo sufro una tentación, me viene a mi mente Filipenses 4:8. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque Satanás, donde va a trabajar, es aquí en mi mente. Pero en segundo lugar, consigue un compañero espiritual. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga que su trabajo. Mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo. ¿Viste? El que está solo. Que no le cuenta a nadie sus problemas y sus tentaciones. No habrá segundo que lo levante. Dice Eclesiastés 4:10.
Lo único que necesitas es dar ese paso. Durante estos 40 días, con propósito del domingo pasado, hablamos de no caminar solo. Siempre con alguien. Tenés que tener un compañero con quien leas y con quien te fortalezcas espiritualmente. Alguien que realmente sea de tu confianza. ¿Están pasando por tentaciones, sí o no? Entonces, Dios va a usar las tentaciones para enseñarles a obedecer. Y va a usar los problemas para enseñarles a confiar en Dios. Ustedes nunca vieron así esto, ¿verdad? Pero yo les cuento que Dios va a estar. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Dios está construyendo el carácter de Cristo en tu vida. Y vos decís, Dios mío, ¿qué es lo que Dios va a querer hacer con mi vida? Porque con todos mis problemas, Dios está enseñándote a confiar en Él. Necesitas tener mayor fe. Y Dios te está enseñando. Y Dios está usando las tentaciones para que vos aprendas a obedecerle. No obedecerle va y va. No, pues yo le obedezco, más o menos lo obedezco. Un poquito lo obedezco. No, Dios quiere que seas de un carácter santo. Vamos a ver un video más para el tercer punto. Tenés que tener amigos. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. Murmura y reclama. Obedece y actúa. Así es. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. Así es. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. Así es. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. Apenas los domingos, ¿no? El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. De todo. De su El creyente de su suma. familia. El discípulo multiplica. Amén. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. Porque no piensa en sí. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. Amén. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? ¿Qué querés ser? La pregunta. ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Muy bien. ¿Qué quieren ser? Yo quiero ser un discípulo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser discípulos? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser discípulos de verdad del Señor? Amén.
Ya somos creyentes, ahora tenemos que ser discípulos. Y una forma de ser discípulo en realidad es hacer un esfuerzo, y este campamento te puede servir para que haya comunión, para que haya crecimiento espiritual y para que puedas compartir con otros creyentes. Tercer punto, Dios va a usar el mal que nos hacen para enseñarnos a perdonar. Miren, hermanos, miren lo que va a hacer Dios. Dios va a usar los problemas para que aprendas a confiar. Dios va a usar las tentaciones para que aprendas a obedecerle. Y Dios va a usar el mal que te hacen para que aprendas a perdonar. Este no va a doler. Este duele. Por eso dejé como último punto. Es terrible esto. Porque la gente nos hace mal. Hay gente que nos hace doler el corazón, hermano. Aquí en la iglesia hay gente así. Y afuera de la iglesia también. Más allá afuera. Acá también, pero afuera. Y le voy a contar por qué pasa eso. Le voy a contar. Miren, las pruebas son diseñadas por Dios para acercarnos a Él. Las tentaciones, pueden anotar si quieren. Las pruebas son diseñadas por Dios para acercarnos a Él. Las tentaciones son diseñadas por el diablo para alejarnos de Él. Uno es para acercarnos, el otro para alejarnos. Y los males que nos hacen son situaciones diseñadas por las personas para lastimarnos. Hay personas que en la vida quieren lastimarnos con mala intención. Por eso en el Padre Nuestro el Señor dice: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es muy difícil, esto de perdonar a los que nos ofenden. Una cosa es lidiar con los problemas y otra es enfrentarnos a la tentación. El instrumento más difícil que Dios va a usar en nuestras vidas es los males ocasionados por las personas. Este es el que más nos va a doler, porque los problemas nos vamos a olvidar, las tentaciones nos vamos a olvidar, pero no nos vamos a olvidar de los problemas de fulana, de mi prima, del primo, de aquel que me hizo, la abuela que me hizo esto, y del hermano o la hermana en Cristo que me hizo esto. Uno de los ejemplos fue David. Le tuvo a Saúl, que le seguía, le perseguía. Le tuvo a su hijo Absalón, que también la misma cosa le quiso quitar. A Natanael, a los hijos de Sarvia y muchos más que quisieron hacer de ellos un desastre. No son buenas cosas, son cosas malvadas. Dios no es el autor de estas cosas malvadas. Dios no provoca estas cosas. Dios odia el pecado. El mismo Jesucristo fue malentendido, fue herido, fue juzgado y fue abusado allí cuando le hicieron el juicio. ¿Por qué crees que entonces vos vas a ser librado de algo así también? La cruz de Cristo no solo llevó nuestros pecados, también tuvo que soportar el Señor Jesucristo el abuso espantoso de las personas presentes. Miren lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 39. Los que pasaban y le veían a Jesús colgado en la cruz, versículo 39, meneaban la cabeza, así decían: qué mal este, ¿qué es lo que le ocurre a este? Y blasfemaban contra él, contra Jesús. De la misma manera, dice el versículo 40, de la misma manera se le burlaban a él los ancianos. Y también lo insultaban, dice el último versículo, los bandidos que estaban, los ladrones que estaban en la cruz con él. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Lucas, capítulo 23, versículo 34, dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Vieron? ¿Qué va a pasar con cuando te hagan mal? Dios te va a enseñar a perdonar. ¿Escuchaste?
Primera Pedro capítulo 2 versículo 23. Escuchen este versículo y si se les queda este versículo en la Biblia van a entender miles de cosas. Primera Pedro 2, 23 dice que Jesús cuando lo insultaban, no agarraba sus WhatsApp y le enviaba otra igual o alzaba a su Facebook, a su estado. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos, dice la Biblia. No. Dios va a usar el mal que nos hacen para enseñarnos a perdonar. Lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. ¿Entendieron? Podía decir más fuerte, ¿no? Pues ya grité. Pero este es el Señor Jesús. Va a haber gente que te va a hacer mal. Quiero decirle una cosita. La gente te hace mal, consciente e inconscientemente. Hay gente que te hace sin darse cuenta mal. Quiero decirlo porque es verdad, ¿no? En la iglesia muchas veces hay gente que dice que te quiere ayudar. Y en vez de ayudarte, hace un mal. A veces lo hace de buena fe, pero te hizo un mal. ¿Qué tenés que hacer? Siento por aquellos, espero que no en la iglesia, pero si es en la iglesia también, que lo hacen con mala intención. Porque Dios le va a juzgar. Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Así que mejor no te metas con uno de los pequeños del Señor. Pero ¿qué vas a tener que hacer vos? Lo vas a perdonar. Así dice la Biblia. Y ya está, ¿eh? Tenés que perdonarlo. Jesucristo pudo usar su derecho a la venganza. Jesús pudo haber dicho, yo no me voy a tragar esto, yo le voy a decir. Pero él soportó la pena y respondió el mal con el bien. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te diste cuenta? No saben. Siento decirlo, pero esto no es el cielo. No estamos todavía en el cielo. Estamos en un mundo caído. Todos pecamos. Todos lastimamos a otros. Otras personas nos lastiman a nosotros. Lastimamos con intención y lastimamos sin intención. Y muchas veces voy a salir lastimado y vas a salir lastimado o lastimada en la vida. Pero para ser como Cristo, vas a tener que aprender a perdonar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedes aprender? Si nunca te lastimaron, no vas a poder aprender a perdonar. Yo decía, ay, por eso es. Así es. Es imposible aprender a perdonar si alguien nunca te lastimó. Y el perdón es característica primaria de Dios. Y Dios quiere que aprendamos a ser como Él. Así que te voy a dar 2 consejos para ayudarte cuando la gente te lastime con o sin intención. Primero, recordate que Dios te perdonó. Efesios capítulo 4 versículo 32 dice, perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dios nunca te pediría que perdones más de lo que Él ya te perdonó. ¿Escucharon eso? Dios nunca te va a pedir a vos que estás sentado acá, que perdones más de lo que Él ya te perdonó. Segundo consejo, recordá que Dios tiene control. Dios tiene el dominio, Él tiene el control. Cuando te lastimen, Dios va a usar esto para tu bien. ¿Se acuerdan la historia de José, el hijo de Jacob? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que le hicieron sus hermanos? Lo tiraron a un pozo, lo vendieron a sus enemigos, le hicieron un esclavo. ¿Y
qué pasó con eso? Génesis capítulo 50, versículo 20. Entre paréntesis, José pudo haber dicho, Dios, ya está, yo renuncio a mi fe, renuncio al cristianismo. Imagínate que mis hermanos me venden como esclavo. Él pudo haber dicho, no, yo no voy con esto, yo renuncio. Y hay hermanos y hermanas que están aquí presentes que quieren renunciar. Quieren renunciar a ser padres, quieren renunciar a ser hijos, quieren renunciar a sus maridos, quieren renunciar a sus esposas. Pero José no hizo eso. Capítulo 50, versículo 20 dice, es verdad, le dice a sus hermanos frente a ellos, estaban los 11 ahí, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, esto es intencional, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar, eso dice mi Biblia, salvar la vida de mucha gente. Y hermano, Dios quiere usar tu vida para salvar la vida de mucha gente. Mucha gente en Cristo. Hermanos, hay personas acá de 20, de 30 y de menos de 20, de 40, de 50, de 60, de 70 años que hasta hoy no alcanzaron este nivel de madurez espiritual. Este nivel donde Dios va a usar los problemas para enseñarnos a confiar, donde Dios va a usar las tentaciones para enseñarnos a obedecer y donde Dios va a usar el mal que nos hacen para enseñarnos a confiar, para enseñarnos a perdonar, obedecer y confiar. El mayor testimonio que podés dar a la gente de tu casa, a tus hijos, es cómo te conducís frente al dolor. Cómo respondes cuando otros te lastiman. Y cómo respondes cuando otros te lastiman, si respondes como lo haría Jesús. Así que el tercer propósito de Dios para tu vida es ser como Cristo. Y si eso es cierto, vas a tener que pasar lo mismo que pasó el Señor Jesús. Eso significa que vas a pasar por Getsemaní, es decir, que es un problema. Vas a tener que aprender a confiar en el amor de Dios. Vas a pasar por el desierto y vas a tener que confiar en el amor de Dios. Y vas a tener que pasar por el desierto y vas a experimentar la tentación y vas a aprender a obedecer y a confiar y a hacer lo correcto y a confiar en el amor de Dios. Y vas a tener que llevar a la cruz un tiempo de dolor y vas a tener que perdonar. Romanos 8:17 dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Escuchen bien lo que dice la Biblia, porque uno, ay qué lindo, somos herederos, ay qué lindo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la circunstancia en la cual Dios quiere que respondas a Él realmente en medio de los sufrimientos. Esto es lo que Dios quiere. Filipenses 2:5 es el versículo que tienen que aprender. ¿Y saben qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que cuando lo injuriaron no respondió, sino que encomendó su vida a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar una canción que dice así: yo quiero ser más como tú, caminar en tu presencia. Yo creo que todos conocen, y los que no conocen van a aprender hoy. Adelante. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo porque soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
tus ojos y oramos de pronto. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Señor, porque quiero ser como tú. Quiero ser como tú, Señor. Sé que me va a doler. No quiero los problemas, pero sé que los necesito para ser como tú. Sé, Señor, que aún las tentaciones voy a tener que obedecerlas. Me van a ayudar, Señor, a ser obediente a ti. Y aún el mal que me hace, aunque no entienda y a veces sea sin intención o con intención, me va a ayudar, Señor, a poder confiar en ti, a poder obedecerte a ti, a poder hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Quiero crecer en mi carácter. Quiero ser, Señor, aquello que tú me creaste para ser. Quiero tener como modelo al Señor Jesucristo, Señor. Quiero ser más parecido a Jesús en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mi manera de actuar, Señor. Quiero ser más como Cristo. Quiero ser, Señor, para hacer tu voluntad en mi vida. Si esto significa que voy a tener que pasar el desierto de la tentación, dame fuerza para tomar decisiones correctas, Señor. Y si eso implica que debo soportar los males que me hagan otros, enséñame a perdonar, Señor, tanto como tú me has perdonado. Señor, quiero que tú me tomes en tus brazos hoy. Me ayude, Señor, a pasar el mal que me están haciendo. Tómame en tus brazos, Señor. Ayúdame a pasar las tentaciones, Señor. Tómame en tus brazos, Señor. Y ayúdame en medio de estos problemas, Señor. Tú tienes el control. Te amo, Señor. Yo quiero ser más como tú. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.